Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hermoso grupo de escatología. Estamos en esta área de teología de la Escuela de Fundamentos y en la materia de precisamente de escatología y estamos estudiando el libro de Daniel, que esta clase pasada pudimos estar ya entrando en ella. Recién les acabo de enviar por WhatsApp esta, una primer parte, son como 5 o 6, y que corresponde al estudio escatológico del libro de Daniel. Como se van a dar cuenta, es bastante amplio. Pero bueno, vamos a ir avanzando sobre la marcha. Ya cuando tengamos oportunidad de estar nuevamente presencial, ahí ya podremos estar intercambiando opiniones y viendo situaciones ahí que salen del mismo estudio de ahí del libro de Daniel. Así es que si ustedes ya viendo sus diapositivas, las plaquitas que les envié, pueden abrirlas y pueden ir siguiendo la secuencia. En este caso ya estaríamos a la altura de la placa número 5 o diapositiva, como también se le llama. En la diapositiva número 5, donde está ahí la introducción, porque lo demás ya lo habíamos comentado de alguna forma, pero bueno, aquí es donde nos vamos a posicionar y vamos a continuar con este interesantísimo estudio. ¿Qué podemos hablar nosotros y seguir hablando? Estuvimos hablando de Daniel, que recordemos, bueno, o se los digo yo, aparecen 58 diferentes profecías, incluidas en 162 de sus 357 versículos que lo forman. Es decir, que en total del libro de Daniel el 45% es profético. Lo demás es biográfico, lo demás es algo histórico, y está bien que así sea, porque esto nos ubica en el contexto en lo que fueron emitidas estas profecías, y sobre todo la presencia impresionante del mundo espiritual, ¿no? Cómo se conjuntan tanto lo natural, la parte humana, la parte social del tiempo de Daniel, y cómo se conjunta con la parte espiritual, anunciando los tiempos proféticos para el pueblo de Israel y consecuentemente para el mundo, como lo vimos en la clase anterior, y cómo también interfiere el mundo espiritual de oposición, ¿no? O sea, como lo estamos hoy viviendo, por eso estas contingencias de pandemias y todo, podemos ver que tiene mucha relación con esto y estamos dentro de cumplimientos proféticos. Por eso es que esto tiene mucha importancia que lo podamos nosotros considerar y estudiar a detalle y a fondo. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Espérenme, se me había olvidado colocarme mis audífonos, más que nada el micrófono, para que no tengamos intervención de ruidos extraños. Así es que está listo. Bien, yo sé que con esto ahora me van a escuchar mucho mejor y ahí vamos a continuar. Bueno, ¿qué podemos nosotros entonces tratar en este tema del libro de Daniel? Bueno, recordando un poco el drama, el gran drama que tuvo que sufrir este jovencito junto con sus amigos, de cómo ellos fueron paulatinamente siendo tan maltratados, tan fuertemente diluidos, que esa fue una palabra que utilizamos en la clase anterior, por el rey Nabucodonosor, de cómo esta consecuencia que vino sobre todo el pueblo de Israel fue gravísima, fue tremenda, su infidelidad al Señor, al Dios de Israel, a sus pactos. Pues bueno, vino una cautividad, 70 años de cautividad en Babilonia, tal como se le había anunciado y que se le había ya dado a Moisés en Deuteronomio 28:30 por la desobediencia y todo lo que está ahí escrito, y que tal cual fue así como ocurrió. La idolatría, la desobediencia a la ley del año sabático, también en el segundo
libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 14 y del 20 al 21, está claramente dicho que eso iba a suceder. 70 años fueron los que serían determinados para su cautividad y que habían desobedecido todos los mandamientos que se les habían marcado puntualmente. Bueno, nada más y para terminar, porque no en la clase anterior no detallamos algunas cosas, antes de continuar a la placa que sigue, a la diapositiva que sigue, ahí ustedes, por favor, les pido que abran el libro de Daniel y en el capítulo 1, porque ahí es donde estuvimos analizando, ahí encontramos mucho acerca del perfil biográfico de Daniel. Pero tenemos un especial interés que esto quede claro en ustedes, porque esto nos da una idea de todo lo que... perdón, vamos a acomodar un poco la cámara. Ahí está. De que esto tiene mucho que ver con el carácter del profeta. Sí, también aprendemos ahí bastante del oficio del profeta, de cómo es que él direcciona, cómo él envía el consejo de Dios y envía a la dirección que Dios quiere que se vaya, ¿no? Pero que el profeta mismo en su persona, bueno, hay un alto precio que hay que pagar, hay un alto precio que se tiene que hacer y no fue la excepción Daniel, como lo haya sido Elías, como lo haya sido Isaías y la mayoría de los profetas, ¿no? Fue muy tremendo. Y una de las cosas que leímos, aparte de ser expatriados y de que hayan perdido su patria, sus orígenes, a sus familias, porque quedaron en la orfandad, les va paulatinamente diluyendo su persona. Sí, ellos también, inclusive hasta las cosas más elementales, se les cambia el nombre. Bueno, ellos llegan ante el jefe de los eunucos, que este hombre va a ser quien se encargue de tenerlos bajo su control, las penas, así se llamó. Y obviamente que tanto Daniel como sus amigos, sus 3 amigos, pasan por la emasculación, o sea, es decir, la castración biológica de ellos. Entonces, ya ahí también encontramos que su propia identidad hormonal de género se pierde por el propio proceso de la ablación de sus gónadas masculinas. ¿Sí? Entonces empieza en ellos un proceso de empiezan a prevalecer las hormonas femeninas que todo varón tiene, porque las masculinas ya no se estaban produciendo lo suficientemente los niveles adecuados y entonces empieza un proceso de feminización, ¿sí? Todo esto para mantener un carácter y un control de ellos, ¿no? Entonces vemos, pierden su patria, pierden su familia, van perdiendo paulatinamente su identidad de varones y después se les cambia el nombre. Cuando leemos en la capítulo 1 de Daniel, versículo 7, leemos a estos, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Mesael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Es decir, aún el nombre que tiene un significado y que determina la personalidad del individuo, también les es quitado. Así es que ellos van perdiendo todo. Y inclusive, aún la comida, porque el rey había ordenado que se les diera de comer de la mesa del rey, que el vino que él también bebiese también se les diera a él. Y una vez que pasaran 3 años de estar bajo esta situación, en estos 3 años esa transformación que ellos iban a tener ya tendrían la configuración necesaria para que puedan aparecer delante del rey. Y en estos 3 años Daniel toma una decisión muy valiente que les podría haber costado la vida indudablemente, ¿no?
Ellos, por ejemplo, bueno, Daniel, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Principio espiritual muy importante, que es decir, lo podemos entender de esta manera. El ADN que provenía de los alimentos que consumían dentro y por las manos de un pueblo que delante de Dios era un pueblo depredador, no había sido tocado, y que espiritualmente había un principio que se impartía a esa alimentación, ese vino, a esos alimentos. No quiso Daniel participar, sino que fuera algo en la cual Dios pusiera en su corazón, en una acción de gracias, el alimento que ahora va a proponer Daniel para la dieta, fuese diferente, el ADN, y que ese ADN se incorporara en ellos y no fuese contaminado. Él le dice al jefe de los eunucos, en el versículo 8 que estábamos leyendo, dice, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios hace encontrar gracia delante del eunuco, del jefe. O sea, Dios ya estaba haciendo algo importante, ya estaba preparando el terreno en el cual había de determinarse algo muy tremendo, muy fuerte. Dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que el de los muchachos, que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber, solamente en esos 10 días. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. O sea, aquí ya vemos cómo empieza a surgir, al menos acá, en este periodo de la vida de Daniel, el profeta que viene. Empieza a aflorar bajo un principio espiritual que, a pesar de las pérdidas, que finalmente son pérdidas biológicas, psicológicas, podría ser, pérdidas sociales, de pertenencia, de familia, pertenencia étnica, pertenencia de idioma, o sea, todo eso, Daniel quiere conservar lo único que sí podía quitarle la vida o no, que es la alimentación. Entonces él hace este desafío sabiendo que corría un gran riesgo. Y corrían el riesgo porque el cocinero de eunuco les podría decir, ah, sí, pues entonces los voy a acusar. Pero le pone esta prueba. Y dice el 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Interesantísimo el proceso de Dios. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué mecanismos podemos entender en las estrategias del Señor como para levantar a un profeta de esta naturaleza para un propósito específico en Daniel? Sí, también en sus amigos, pero principalmente a Daniel. Y esto no es una fórmula que todo mundo deba seguir. No, fue algo específico para una persona específica. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel es una escritura específica para circunstancias específicas. ¿Ok? Entonces, cuando
Daniel empieza a negarse, a contaminarse con el ADN contaminado de los alimentos de la mesa del rey, él va a comer con algo que Dios ordenó, que Dios le puso en su corazón y que este ADN ordenado por Dios, transformando esos alimentos en suficientemente nutritivos, es más, transformándolos en una alimentación espiritual, porque ahí estaba el toque de Dios, le iba a abrir el entendimiento y el espíritu a Daniel como uno de los profetas más grandes en la Escritura. Interesante este proceso, claro, pues si es el soberano, creador de todas las cosas, puede modificar. Así, si a través de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, pudo multiplicar panes y peces, pudo transformar agua en vino, ¿cómo no lo iba a hacer con esa dieta de legumbres y agua para Daniel, con un fin espiritual? Y así es como lo hace. Entonces dice el 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Es decir, había pasado ya todos esos años, todos esos días largos, 3 años, cuando son llevados delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Interesante este primer capítulo en el que aprendemos mucho de las estrategias que Dios estaba ya trazando para levantar a este enorme y grandioso profeta, para dar a conocer el plan de Dios para Israel en los tiempos que estaban señalados. Así es que con esto nosotros podemos ya ir entendiendo, con este panorama tan tremendo, tan fuerte, cómo es que el Señor empieza este proceso con el futuro de la nación de Israel. Sabemos que la tierra de Israel era considerada sagrada por él definitivamente, y que la tierra, ya entrando un poco al ámbito profético y al ámbito histórico, recuerden que hacemos una interpretación gramático-histórica, como consideramos en la hermenéutica de los principios de la interpretación bíblica. Sabemos que la tierra debía descansar cada 7 años. Cuando fallan en este pacto, con este fundamento de pacto, se hace acreedor a la maldición Israel. Pues le debían dar un reposo a la tierra después de 70 años. Como no se atendió este descanso de descansar la tierra, entonces viene el juicio de Dios. Y el Señor le empieza a revelar acontecimientos futuros, anunciándole que el pueblo escogido cautivo sería cerca de 70 años y que estaría bajo el dominio de imperios paganos. Entonces vemos nosotros cómo se empieza a establecer todo el tiempo profético, que si bien durante este tiempo de cautiverio, que sería el tiempo que debía de pasar en cuanto a la cuestión de la tierra, del descanso de la tierra, de ese descanso que debe haber cada 7 años, y no lo cumplen, entonces serían 70 años de cautiverio para el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos nosotros armonizar e ir entendiendo y aquí hay algo que también es importante que podamos diferenciar, porque lo vamos a tocar con frecuencia? Recuerden que habíamos comentado que son programas paralelos, el programa paralelo que se sigue para el pueblo de Israel y el programa paralelo que va siguiendo lo que habría de ser el cuerpo de Cristo a través de la descendencia espiritual de Abraham, que sigue un paralelismo con enormes lapsos, que en este caso van a ser el tiempo de deportación del pueblo de Israel a Babilonia,
y que en ese tiempo, bueno, el tiempo de los gentiles, tenemos que verlo, no como qué pasó en esos años de cautiverio del pueblo de Israel, de Daniel y de sus amigos, qué fue pasando con los gentiles. Bueno, no es relevante eso, porque no estamos sujetos a una cronología estricta de los años, sino que estamos apegados totalmente a la cronología de Dios, a la cronología que ahí debía de haber con respecto a el cumplimiento del pueblo de Israel. Así es que, entendiendo esto, nosotros podemos ver cómo hay una cuestión acá política, ¿sí? Eminentemente política. Con el cautiverio de los judíos por Nabucodonosor durante el imperio babilónico, comienza un tiempo llamado el tiempo de los gentiles. ¿A quiénes se referirían? Bueno, se referirían precisamente a quienes estaban manteniendo el control y el dominio de el pueblo de Israel. Miren, vamos a ver, segundo de las Crónicas, capítulo 36, para que tengamos mayor claridad en esto que estamos mencionando. En segundo de las Crónicas 36, 1 al 21, no vamos a leer todo, pero dice en el 36, versículo 1, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y él estableció el rey de Egipto, Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. ¿Quiénes estaban dominando en el ámbito político al pueblo de Israel? Gentiles, ¿sí? Gentiles. Y así, siguiendo la lectura de este último capítulo del libro de las Crónicas, vemos cómo entra Nabucodonosor, que se lleva a Babilonia. Después vemos otros reyes más, Nabucodonosor, y es llevado delante de él para que siguiera esa sujeción hacia los gentiles. Eh, Viene la cautividad de Judá, donde también vienen los caldeos sobre ellos, y después viene Ciro. O sea, durante todo este tiempo se perdió totalmente el dominio, el reinado, el control del pueblo de Dios, y vienen los gentiles a tener dominio. Esto es muy importante que lo entendamos, de que esto va a generar situaciones muy complicadas para el propio, ¿no? Pueblo. Y inclusive el Señor Jesús hace una referencia en Lucas 21, versículo 24, donde dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, ahora bien, atención con esto. Si bien el Señor Jesús está hablando de que los tiempos de los gentiles se cumplan, el Señor Jesús está haciendo referencia al programa para los gentiles, ¿ok? ¿Se acuerdan que también dijimos que había, bueno, el programa para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, pero también para la humanidad? Dijimos que es lo mismo hablar de los gentiles. Jesús hace y recurre al tiempo de los gentiles desde entonces, que desde ahí empieza a correr las profecías dadas por Daniel, aún hasta los tiempos ya del Señor Jesucristo, que después será el tiempo de los gentiles que empieza y se une al tiempo del cuerpo de Cristo, formada por gentiles, que el punto de unión va a ser el apóstol Pablo para esta estrategia de parte del Señor. Bueno, durante este periodo de dominio gentil, que continuará hasta la segunda venida de Cristo, imaginen ustedes la extensión que esto tiene, y ya estamos en la diapositiva que continúa. Dice, continuará hasta la segunda venida de Cristo, estamos en la placa número 7, cuando volverá a reinar sobre el mundo. Entonces, ¿cómo lo describe? Daniel 2:45. Fíjense qué tremendo, porque
avanzando en el libro de Daniel, encontramos esta profecía. 2:45 dice así: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Que esto es lo que vio con una gran estatua de la cual tenemos que hablar a profundidad, una estatua que soñó el rey Nabucodonosor y que la interpretó Daniel, que habla acerca del tiempo de los gentiles, de la destrucción que habrá de los poderes gentiles, del tiempo de Nabucodonosor, pero también la prevalencia posterior de los gentiles hasta el nacimiento y la venida y redención del Mesías, y aún después del tiempo del Mesías. Entonces entendemos y vamos concluyendo: Dios a la larga juzgará a las naciones gentiles y al final Él rescatará, resucitará y recompensará a Israel, la nación escogida de Dios, porque es su programa. Pero de que se tiene que cumplir su calendario, su programa, indefectiblemente se va a cumplir. Entonces, en cuanto a la plenitud de los gentiles, en el aspecto espiritual, porque ya hablamos de lo político, pero ahora en cuanto a lo espiritual, miren, Pablo el apóstol lo habla y lo dice muy bien en el capítulo 11 de los Romanos, en el versículo 25. Dice así en esta escritura, Romanos 11, capítulo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto fue dicho hace 2000 años. O sea, Pablo también de alguna manera está introduciéndose en un paralelismo profético diciendo: falta para que venga ese cumplimiento del tiempo de los gentiles, y que esto va a ocurrir cuándo y de qué manera. Hechos capítulo 15, versículo 14. Vamos a leer esta porción también, y dice así en el capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Va a tomar pueblo para su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que se ha dado sobre todo nombre. Ahí el Señor estaba esperando el tiempo de los gentiles para incorporarles y volverles a dar identidad, ¿sí? Identidad que por la propia descendencia espiritual de Abraham, que es conjunta Israel y conjunta con los gentiles, pero que continúa esa descendencia espiritual, sigue con los gentiles por acá, después sigue con el cuerpo de Cristo, debían volver nuevamente a adquirir nombre que se le fue quitada con esos antepasados espirituales que fueron el pueblo de Israel, que eran antepasados de Abraham, y que ahora nosotros tenemos esa descendencia espiritual y que se nos tiene que volver a asignar un nombre. ¿Cuál? El nombre en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Ahí adquirimos nuevamente pertenencia. Pertenencia de pueblo, pertenencia de familia, pertenencia de patria, pertenencia aún de alimentación a través de la mesa del Señor, y todo eso vuelve nuevamente a restaurarse. Así es que todo se cumplirá de acuerdo con el plan del Señor. Grandioso, hermoso, precioso. No hay algo que pueda igualar la fidelidad y el amor del Señor por su amado cuerpo de Cristo y su amado Israel. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta parte de nuestro estudio escatológico del libro de Daniel. Continuaremos la próxima clase en esta sesión número 2,
de Estudio Escatológico del libro de Daniel. Ha sido un gusto y un placer. Soy Luis Lucy y nos veremos en la próxima clase. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde y que Dios les cuide. Hasta luego.